¿Cómo están? Soy el doctor Weimar Eduardo Águila Peñaranda y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la antijuricidad, que es el tercer elemento del delito. Recordemos que el delito está definido como toda acción u omisión típica antijurídica culpable, ¿no? Consecuentemente, en esta oportunidad vamos a referirnos exclusivamente a lo que es la antijuricidad. Vamos a definir inicialmente que la antijuricidad es el juicio de desvalor que recae sobre una conducta por ser esta contraria al ordenamiento jurídico. Básicamente, de lo que hablamos en este caso es exclusivamente de la conducta que realiza la gente, no así del que realiza la conducta en sí mismo. Por eso que vamos a significar es, vamos a imaginar un ring de boxeo donde ingresan dos boxeadores. El árbitro del ring los pone al medio y básicamente lo primero que se hace antes de que comience el combate es que choquen guantes a manera de saludarse, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir de que viene un boxeador en la esquina roja enfrentándose con el boxeador de la esquina azul. En este caso vamos a hacer chocar los guantes de ambos boxeadores, significando ¿qué? Significando conflicto. Este guante va a significar la conducta que realiza la persona, el hecho cometido. Yo he quitado la vida a otra persona, yo me he apoderado de algo que no me pertenecía, de algo que era ajeno, ¿no? Hablamos del homicidio y el robo. Y por otra parte tenemos el ordenamiento jurídico, que es lo que nos manda hacer la ley. La ley nos manda proteger la vida, respetar la vida y nos manda también respetar el patrimonio ajeno. Entonces, ¿en qué consiste la antijuricidad siguiendo esa definición? Hablamos de que la conducta que realizamos, he matado a alguien, me he apoderado de algo que no me pertenecía, ingresa en contradicción, en conflicto con lo que el ordenamiento jurídico quiere de nosotros, respetar la vida y respetar el patrimonio ajeno. Entonces, cuando existe un choque entre la conducta y lo que la ley nos manda hacer, ahí es donde aparece la antijuricidad. Precisamente su nombre lo dice, que la conducta va en contra del derecho o el ordenamiento jurídico. Porque si la conducta fuera en concordancia con el ordenamiento jurídico, nunca existiría este choque. Esa conducta que va en contra, que entra en conflicto con el ordenamiento jurídico, es lo que se denomina una conducta antijurídica que posteriormente va a ser merecedora de pena, ¿no? O de una sanción penal en este caso. Por ello es de que cuando hablamos de la antijuricidad, el primer elemento que debemos considerar es precisamente este choque de la conducta en contra del ordenamiento jurídico o de lo que la ley nos manda realizar. Esa es la primera parte en realidad de lo que es el análisis de la antijuricidad. En principio vamos a decir de que para que exista antijuricidad teníamos que haber analizado previamente de que es una conducta típica, es decir, una conducta que se pueda adecuar a un tipo penal. Por ejemplo, yo he quitado la vida a una persona y consecuentemente esa conducta se va a adecuar, por ejemplo, al homicidio, ¿no? Ahora, la adecuación de una conducta a ese tipo penal de homicidio es lo que nos dice que en primera fase la conducta es contraria a derecho. ¿Por qué? Porque cuando el legislador crea lo que son los tipos penales, homicidio, violación, asesinato, robo, hurto, traición, etc., lo que está haciendo en el fondo, si bien es prohibir una conducta, pero lo que hace para prohibir la conducta es proteger un bien jurídico. De tal manera que cuando el código nos dice que está prohibido quitar la vida a otra persona, hablamos por ejemplo del homicidio, es porque en realidad lo que está haciendo es proteger un bien jurídico, vida. Cuando el legislador nos prohíbe robar, quitar algo que no nos pertenece, lo que está haciendo es proteger el bien jurídico patrimonio. Entonces, cuando mi conducta se ha adecuado a algún tipo penal, en este caso yo le he quitado la vida a una persona, he adecuado mi conducta a un tipo penal, en primera instancia vamos a decir de que efectivamente he encontrado esa colisión entre mi conducta y el ordenamiento jurídico, porque al adecuar mi conducta al tipo penal de homicidio, lo que estoy haciendo automáticamente es ir en contra de lo que el derecho manda, que es proteger o respetar, en este caso, la vida. Esa sería la primera parte del análisis para que exista antijuricidad en una conducta. Pero, como todo elemento del delito, tiene una faz negativa, una vertiente negativa cuando el elemento no se presenta. En este caso, ¿cuál es la faz negativa de la antijuricidad? Está dada por lo que se denominan las causas de justificación. Las causas de justificación básicamente son circunstancias que establece la propia ley, en las cuales el derecho, el ordenamiento jurídico, lo que va a hacer es autorizar, va a justificar que una persona pueda cometer un delito, pueda vulnerar un bien jurídico ajeno.
amparado en ciertas circunstancias muy particulares, pero que puede estar exento de responsabilidad penal aun cuando haya realizado una vulneración de un bien jurídico. Por ejemplo, en principio, si decimos que yo he ido donde una persona y básicamente la golpeé, por ejemplo, con un palo y le quité en la cabeza y le quité la vida, en principio vamos a decir de que soy un homicida. Efectivamente, ¿por qué? Porque mi conducta ha ido en contra del ordenamiento jurídico. Cuando la ley me manda proteger la vida, yo lo que he hecho es quitar la vida a una persona. Esa es la primera parte de la antijuricidad. Sin embargo, pueden darse circunstancias en las cuales, pese a esa vulneración del bien jurídico, yo esté exento de responsabilidad porque mi conducta realmente no sea contra el ordenamiento jurídico o a la ley. Y de ahí surge, por ejemplo, la legítima defensa. Si yo he matado a una persona con este palo, pero ha sido porque me estaba defendiendo de una agresión de la cual he sido víctima sin ningún tipo de provocación, entonces ahí operará la legítima defensa, que aun cuando yo haya vulnerado el bien jurídico de esa persona, estaré exento de responsabilidad penal, ¿no? Y ahí viene lo que se llama las causas de justificación, esas circunstancias especiales que establece la ley, que autoriza, justifica el actuar de una persona cuando vulnera un bien jurídico, como mencionamos. ¿Cuáles son esas causas? Nuestro Código Penal boliviano establece las causas de justificación bajo el título de bases de la punibilidad, en el artículo 11 y el artículo 12 del Código Penal. Ahí tenemos las tres circunstancias que van a constituir esas causas de justificación. Tenemos la legítima defensa, tenemos el estado de necesidad y tenemos el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, ¿no? Si analizamos inicialmente la legítima defensa, hacemos referencia, el código nos dice textualmente, el que en defensa de un derecho propio o de un derecho ajeno rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiera evidente desproporción en el medio empleado. Esa es la redacción textual que nos da el Código Penal cuando hablamos de la legítima defensa. ¿A qué nos referimos con legítima defensa? Está hablando de un escenario en el cual una persona está siendo agredida de una manera injusta y actual. Es decir, ¿cuál es la manera injusta? Una manera injusta es cuando no ha sido provocada por, en este caso, la víctima, ¿no? Una agresión injusta es la agresión que es contraria a la ley, precisamente. ¿Y por qué tiene que ser actual? Porque la legítima defensa nos dice que está circunscrita a repeler la agresión. Básicamente yo estoy siendo agredido por una persona y lo que hago es defenderme de esa agresión con la finalidad de poder hacer cesar esa agresión y proteger de esa manera mi bien jurídico. Eso también puede funcionar para el caso de una tercera persona que también puede estar siendo agredida y yo lo que hago precisamente es salir en defensa de esa persona para realizar actos que vayan a rechazar, a hacer cesar esa agresión injusta y actual del cual está siendo víctima, en este caso un tercero. Entonces, inicialmente la legítima defensa permite la protección de un bien jurídico propio, individual, así como también la protección de un bien jurídico ajeno, es decir, de una tercera persona, frente a una agresión injusta, es decir, no provocada, contraria al derecho, y cuya respuesta debe ser actual, debe ser en el momento. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Una persona viene, me da un golpe, ¿no? o me da golpes de puño en la cara, 2 golpes de puño y se retira. De repente yo, llevado por la bronca, llego hasta mi domicilio, conduzco, voy a mi dormitorio, abro mi ropero, saco mi pistola, la cargo con balas, vuelvo al lugar donde he sido agredido, busco a mi agresor y le disparo. Ahí no hay una actualidad, porque ya nos está haciendo cesar, repeler la agresión injusta y actual. La agresión injusta y actual ha concluido. Por lo tanto, el acto que yo he realizado de ir a mi domicilio, sacar la pistola, cargarla, volver al lugar donde he sido agredido, disparar a mi agresor, tenemos de que ya es un acto de venganza, que va a configurar un tipo penal independiente que puede ser homicidio, puede ser asesinato. Cuando se va a dar la agresión injusta, la legítima defensa, es cuando yo, para defenderme, para hacer cesar esa agresión, tengo que utilizar ciertas herramientas o ciertos mecanismos que me permitan proteger mi bien jurídico solamente para hacer cesar la agresión. De ahí en más, por ejemplo, si alguien ingresa, por ejemplo, intenta entrar a mi domicilio o me intenta atracar, mi legítima defensa culminará en el hecho de que yo físicamente haga frente a esa defensa y logre reducir al agresor. Ahora, si a partir de reducirlo, por ejemplo, lo que hago es amarrarlo a un árbol, llamar a todos los vecinos para que vayan todos
furibundos con palos, lo golpeemos entre todos, le echamos gasolina y le prendemos fuego, ya no hay legítima defensa. Eso ya es un linchamiento que va a configurar asesinato. ¿Por qué? Porque la legítima defensa, si bien ha existido porque he sido atracado, ha culminado el momento en que la agresión ha cesado. Es decir, que el agresor en este caso se ha detenido. Todos los actos que yo realice de ahí para el futuro van a configurar ya tipos penales independientes, porque ya estoy vulnerando el bien jurídico sin ninguna justificación, puesto que ya no estoy siendo víctima de esa agresión injusta y actual en todos los actos posteriores que se han ido dando después de que la agresión haya cesado, ¿no? Por ello es de que ya hemos abordado el tema de la agresión injusta y actual, defensa de un derecho propio o un derecho ajeno, el carácter actual de la respuesta a esa agresión de hacer cesar, y contamos con otros elementos que son necesidad racional de la defensa y que no existe evidente desproporción en el medio empleado. En ese sentido tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. Generalmente cuando hablamos de legítima defensa hacemos referencia a la proporcionalidad del medio empleado como si fuera un elemento aislado, como si solamente fuera un elemento que hay que analizarlo de manera independiente de todos los demás elementos de la legítima defensa. Por eso es de que decimos de que si el agresor, por ejemplo, está con un cuchillo, yo no puedo sacar una pistola, porque el cuchillo, por ejemplo, no tendría relación de proporcionalidad con la pistola. Consecuentemente, yo estaría actuando de una manera desproporcional frente al medio que utilizó mi atacante, por ejemplo, ¿no? Y eso es una verdad a medias. ¿En qué sentido? De que la legítima defensa, la proporcionalidad del medio empleado no necesariamente indica el jugar piedra, papel, tijera. Es decir, de que la piedra va a destruir la tijera corta el papel, ¿no es cierto? El papel envuelve la piedra, no funciona de esa manera. La legítima defensa se analiza de una manera de hacer concordar todos los elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de la proporcionalidad de la defensa, o del medio empleado más bien, debe ir casada, debe ir junta con la necesidad racional de la defensa. ¿Y a qué se refiere esto? De que al momento de que se produce la agresión, la víctima tenga varios medios posibles de actuar. Es decir, a mí me agreden y yo tenga la posibilidad de utilizar un palo, tenga la posibilidad de utilizar un cuchillo y tenga la posibilidad de utilizar una pistola. Entonces tenemos tres medios diferentes con el que la persona puede repeler la agresión. Cuando existe esa posibilidad de que una persona tenga varias opciones para poder hacer cesar esa agresión, a la persona se le exige utilizar el medio o mecanismo menos lesivo para el agresor. En este caso, si yo, utilizando este palo, puedo hacer cesar esa agresión, no habrá necesidad de que yo utilice la pistola. ¿Por qué? Porque el palo resultará suficiente como para que yo pueda hacer cesar la agresión, si en ese momento concreto. Y si yo pudiendo utilizar el palo como mecanismo de defensa, decido utilizar a discrecionalidad el arma de fuego, ahí es donde recién se vuelve desproporcional el medio empleado. Es decir, la proporcionalidad va ligada necesariamente a la necesidad racional, es decir, a que el medio que yo elija sea el menos lesivo para el agresor, de todos los medios que me permiten hacer cesar la agresión, obviamente. Hay circunstancias en las cuales, y se pone en evidencia, de por qué deben ir estos elementos juntos. Por ejemplo, Juan está atacando a Pedro, y Pedro se encuentra en el suelo ensangrentado, y Pedro de repente agarra una pistola que se encuentra cerca y le dispara a Juan, que es el agresor, y lo mata. En el momento preciso en que Juan tiene una roca, por ejemplo, en las manos y está a punto de lanzar a Pedro en la cabeza para quitarle la vida. Ahí podemos nosotros analizar de que si bien no hay proporcionalidad en principio en el elemento piedra que estaba utilizando el agresor versus el elemento pistola que estaba utilizando la víctima, no existía para la víctima otro elemento, otro mecanismo, otro medio diferente que no sea el arma de fuego para proteger su bien jurídico ante una inminente destrucción. Básicamente, de que si a Pedro se le hubiera prohibido utilizar el arma de fuego en ese momento, Pedro estaría muerto. Entonces, ¿qué significamos? De que cuando la persona solamente tiene un medio
para poder proteger su bien jurídico y para evitar y hacer cesar la agresión, la ley no le puede restringir o prohibir que utilice ese único medio con el que cuenta, solamente porque sería desproporcionado, entre comillas, con el que está utilizando el agresor, como en este caso la pistola versus una piedra. De ahí nace precisamente que la proporcionalidad del medio empleado deba analizarse de manera conjunta con la necesidad racional, porque racionalmente, en el ejemplo que acabo de poner, la pistola se constituye en el único medio posible para poder repeler la agresión y proteger la vida de Pedro, porque de no haber utilizado la pistola, Pedro estaría muerto por la roca que le hubiera lanzado Juan en la cabeza, ¿no? Entonces, obviamente la legítima defensa no es como una receta que nosotros podamos utilizar de manera general y de una manera abstracta para todos los casos, no, sino que la legítima defensa son un conjunto de elementos que debemos analizarlos atendiendo a cada caso en particular. Analizando cada caso en particular y viendo de que cada caso se encuentre en cada uno de los elementos que acabamos de citar a la legítima defensa, recién habrá legítima defensa. Pero pensar que esa es una receta abstracta o es como una oración que se puede aplicar en todos los casos de la misma manera es algo que no puede ocurrir. En algunos casos, como el que acabo de citar, la pistola será un elemento proporcional aun cuando el agresor esté solamente con una roca. Pero en otros casos, si la persona pudo defenderse con un cuchillo o pudo defenderse con un palo, ya no se le permite utilizar un mecanismo tan lesivo como en la pistola si el palo va a lograr la misma finalidad, cual es hacer cesar la agresión. Entonces ahí la utilización de la pistola ya no será legítima defensa. Entonces, esa es una circunstancia que debemos analizar dentro de lo que se trata de la legítima defensa. Ahora bien, si vamos al siguiente elemento que se refiere al estado de necesidad, es una circunstancia diferente. Básicamente nos dice de que hay dos bienes jurídicos que se encuentran en peligro y lo que hace el sujeto al momento de actuar es hacer un análisis, una ponderación de los bienes jurídicos. Analiza cuál es el bien jurídico más importante frente a otro bien jurídico que es menos importante, haciendo ceder el bien jurídico menos importante para proteger el de mayor jerarquía. Por eso es de que cuando hablamos del estado de necesidad, el código nos habla de que está exento de responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien jurídico de manera inminente vulnera otro bien jurídico. Y ahí tiene varios elementos, por ejemplo, que la lesión causada no sea mayor que la lesión que se trata de evitar. Es decir, sería tanto como que una vivienda se esté incendiando y yo tenga que romper la puerta, por ejemplo, ingresar a un domicilio sin autorización del ocupante, cometer allanamiento, daño simple, por ejemplo. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de la persona que está a punto de morir quemada o morir asfixiada por el fuego. Entonces, en esos casos, por ejemplo, hay un bien jurídico mayor que es la vida de la persona que yo quiero proteger versus otro bien jurídico que es la intimidad, la privacidad en el caso del allanamiento de domicilio o la propiedad en el caso de daño simple, de que yo termine rompiendo puertas, ventanas, ocasionando daños para poder ingresar, que van a ceder frente a un bien jurídico mayor que es en este caso la vida de la persona que voy a salvar. Entonces, la lesión que se está evitando, en este caso es la pérdida de la vida, es de mayor importancia que la lesión que se va a causar, que es el daño patrimonial que se va a producir al yo romper la puerta e irrumpir en la casa para poder salvar la vida de esa persona que se encuentra en riesgo. Esa lesión también debe ser inminente, actual e importante. Quiere decir de que si el sujeto no actúa de una determinada manera en ese momento, el bien jurídico se va a perder, se va a destruir. Por lo tanto, el actuar del sujeto es inmediato. El bien jurídico se está destruyendo, va a desaparecer. Por lo tanto, requiere un actuar inmediato para la protección de ese bien jurídico. También nos habla de que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto y que el sujeto no tenga por obligación afrontar el peligro. Un ejemplo que nos pone la doctrina, que es muy famoso, es el de la tabula unius capax, que básicamente consiste en dos náufragos que se encuentran en medio del mar y se encuentran aferrados a una tabla, pero se dan cuenta de que la tabla no puede soportar el peso de ambos. Si ambos continúan aferrados a la tabla eventualmente va a ceder, se va a hundir en el agua y ambos van a morir.
pero sin embargo la tabla sí puedo soportar el peso solo de uno de ellos. Consecuentemente, ¿qué va a pasar? Que para proteger su vida, uno de los náufragos tendrá que lanzar al agua y matar al otro ahogándolo para poder mantenerse en la tabla, ¿no es cierto? Y de esa manera el poder salvaguardar su vida, ¿no? Y de eso es básicamente lo que se trata el estado de necesidad. Es decir, no podemos nosotros darle responsabilidad a este sujeto, a esta persona, a este náufrago, que lo que ha hecho es quedarse en la tabla, aferrarse a la tabla, matando a el otro náufrago que estaba también en la tabla para poder salvaguardar su vida. Entonces, hay una ponderación de bienes jurídicos. Tenemos la vida de un náufrago versus la vida del otro náufrago, que son bienes jurídicos equivalentes. En ese caso, cualquiera de los bienes jurídicos que se pierda va a encontrarse en todo lo que es el estado de necesidad, porque de no realizarse esa conducta de lanzar a la otra persona al agua y terminar matándola, pues ambas personas van a perecer y se van a perder los dos bienes jurídicos. Una situación similar, si vale el término, es que yo generalmente pongo en mis clases, es de alpinistas. Están dos alpinistas, ¿no es cierto?, pendiendo de una cuerda, una misma cuerda, ¿no? Y de repente, dos personas que han decidido escalar y que están sobre una cuerda. De repente se dan cuenta, una está arriba y la otra está más abajo. Se dan cuenta que la cuerda no soporta el peso de ambas porque está comenzando a ceder y está comenzando a romperse. En ese sentido, al estar el peso de ambas sobre la misma cuerda, sobre el mismo objeto, eventualmente la cuerda se va a romper y ambas van a caer al vacío y van a perecer. En ese sentido, el alpinista que se encuentra arriba, lo que va a hacer es sacar un cuchillo, cortar la cuerda debajo de él, ocasionando que el alpinista de abajo sea el que caiga y el de arriba salve su vida. En este caso tenemos también un estado de necesidad porque hay una lesión inminente del bien jurídico. La cuerda se va a romper en cualquier momento, van a perecer los dos. Por lo tanto, hay que salvaguardar un bien jurídico vida, haciendo perecer el otro bien jurídico vida, pero ambos bienes jurídicos son equivalentes. Y en este caso el alpinista de arriba va a salvar su vida, lamentablemente a costa del alpinista de abajo. En esas circunstancias, por ejemplo, tenemos de que se ha producido una acción típica. Es decir, en ambas circunstancias, las personas lo que han hecho es adecuar su conducta a un tipo penal. Por ejemplo, el homicidio. Hasta ahí tenemos una acción típica. Pero ¿por qué no sería ya antijurídica? Porque al estar bajo el manto protector, si vale el término de la legítima defensa, o el manto protector del estado de necesidad, aun cuando hayan actuado adecuando su conducta a un tipo penal que prevé una pena, el estar enmarcados en la legítima defensa o el estado de necesidad los va a eximir de responsabilidad penal. Y porque su conducta no sería contraria a derecho, porque estaría siendo autorizada, estaría siendo justificada por el ordenamiento jurídico. Y finalmente tenemos una tercera circunstancia que se refiere al ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber, que se encuentra en el artículo 11, numeral 2 del Código Penal, que básicamente tiene referencia a que una persona va a vulnerar también bienes jurídicos, pero esta vez no porque se esté defendiendo una agresión y no porque haya una ponderación de bienes jurídicos que deba salvaguardar de manera inminente, sino porque esa autoridad, esa autorización emana de la ley, del ejercicio de algún derecho, del cumplimiento de un cargo o de un oficio. Por ejemplo, tenemos el caso de un juez. Un juez en materia penal puede disponer la detención preventiva de una persona o puede disponer su condena una vez que ha cometido un delito. Si analizamos bien, lo que está haciendo el juez es vulnerar un bien jurídico, en este caso de la libertad de locomoción, porque está privando a esa persona de su libertad de locomoción durante el tiempo que dura la condena. ¿Y por qué el juez se encuentra autorizado para hacer eso y no yo, que no soy juez? Precisamente porque la ley le autoriza a ese juez en materia penal a poder imponer medidas restrictivas a la libertad, como es la detención preventiva, obviamente temporalmente, o la condena durante el tiempo que deba cumplir conforme al Código Penal. Esa vulneración de ese derecho a esa persona está siendo prevista por la ley, que le da la autoridad a ese juez para poder realizar la conducta que tenemos, por ejemplo, en este caso. Otro ejemplo sería un privado de libertad. Está escapando de un centro penitenciario. La ley de ejecución penal y supervisión manda a la policía boliviana a
evitar la salida de reos de centros penitenciarios, inclusive utilizando la fuerza, es decir, mecanismos de fuerza que inclusive pueden llegar a ser letales. En este caso, la policía, al disparar a un reo que está escapándose, estaría actuando en ejercicio en cumplimiento de su oficio o en cumplimiento de la ley, puesto que esa situación de vulnerar el bien jurídico y de, en este caso, atentar en contra de la integridad corporal de ese reo estaría siendo autorizada, permitida por su función o por, en este caso, la ley de ejecución penal y supervisión, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias en las cuales puede ocurrir la vulneración de derechos, pero esta vez ligado al cumplimiento de la ley, de un oficio, de un cargo, ¿no? El médico, por ejemplo, que tiene que hacer una cirugía inminente para salvar la vida del paciente en cumplimiento de su oficio, o debe hacer una transfusión de sangre, debe realizar actos con la finalidad de salvaguardar la vida de su paciente. De repente puede hacer amputaciones para poder salvar la vida a su paciente. Va a vulnerar ciertos bienes jurídicos, pero esta vez permitido por el ejercicio de su oficio de médico, que es el que le manda en este caso el poder salvar las vidas. Es un ejemplo también. Entonces, en resumidas cuentas, esas tres circunstancias van a hacer de que aun cuando el actuar de la persona sea una acción penalmente relevante y sea adecuada a un tipo penal, no va a ser antijurídica, es decir, no va a ser contraria a derecho, porque va a estar expresamente autorizada por el Código Penal en cuanto a su realización. Ahí es donde encontramos el análisis de lo que es la antijuricidad. Por eso es de que siempre tenemos que analizar de que no es el único elemento la tipicidad, es decir, que la conducta esté prevista en el Código Penal no es suficiente para poder denominarla como delito, sino que además esa conducta debe encontrarse o no dentro de las causales de justificación. Si se encuentra dentro de las causas de justificación, pues la conducta no va a ser antijurídica y consecuentemente al eliminarse la antijuricidad, la conducta no puede considerarse delito. En el caso de que la conducta no se encuentre entre las tres circunstancias, las tres causas de justificación, ahí nos encontraremos ante una conducta antijurídica y consecuentemente podremos pasar al siguiente elemento del delito, que sería la culpabilidad, donde ya se analiza la persona del delincuente, en este caso, que es el que ha cometido la conducta con todas las circunstancias que ello conlleva, ¿no? Eso es todo. Les quedo muy agradecidos y espero que haya sido de mucha utilidad.